Buenas tardes, mi nombre es María Camila Guerrero, estudiante de la carrera de Derecho, quinto semestre de la Universidad Sergio Arboleda. Hoy vamos a analizar la sentencia C-144 de 1997, en la cual se aprueba el segundo protocolo facultativo del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, destinado a abolir la pena de muerte. Este fue adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 15 de diciembre de 1989. Su argumento principal es que la abolición de la pena de muerte contribuye a elevar la dignidad humana y desarrollar progresivamente los derechos humanos. Em, ya que todas estas medidas de abolición de la pena de muerte deberían ser consideradas un adelanto en el goce del derecho de la vida. Entre los argumentos jurídicos destacamos que esta aprobación es una muestra inequívoca de que nuestro Estado está comprometido con el respeto y la defensa de los derechos humanos, lo cual se encuentra ligado con el reconocimiento de la globalización, de los conflictos y la aceptación de que los derechos humanos no son un asunto exclusivo de un orden interno, sino que también es una preocupación de orden internacional. Esta aprobación igualmente mantiene su posición en la defensa del principio del derecho a la vida, ya que este estructura el sistema de derechos y garantías en la prevalencia de este derecho dentro del concepto y el contexto de la dignidad humana. Esto está sustentado igualmente en el artículo 1, 11, 85, 93 y 226 de la Constitución Política, así como en diferentes convenios internacionales. La Corte igualmente clasifica este derecho a la vida como un valor jurídico supremo, un bien jurídico por excelencia y un derecho fundamental inviolable. Y es deber del Estado cuidar y proteger este derecho a la vida a todos sus ciudadanos en todas sus circunstancias. La Corte considera que es contradictorio que en un mundo que hace de la dignidad humana y de la protección de los derechos humanos la base para la paz mundial y la convivencia pacífica entre los pueblos, que en ciertos estados se siga admitiendo la pena capital. Asimismo, es incoherente que la Declaración Universal prohíba la tortura y demás penas crueles e inhumanas, eh, pero que se siga aprobando la pena de muerte. Finalmente, concluye que no existe ningún estudio concluyente que demuestre la eficacia de esta sanción, de esta pena, ya que no se ha podido establecer una relación definitiva o significativa entre la pena de muerte y los índices o las tasas de delincuencia. No se han disminuido los delitos sancionados con ella. Frente al argumento de algunas personas de que existen delincuentes irrecuperables que no van a lograr una resocialización correcta y estos deben ser eliminados de la sociedad, eh, argumentan que no solo presupone que es posible determinar el momento de imponer la sanción, quiénes van a reincidir o quién no. Y esto iría en contra de uno de los fines de la pena, que es la resocialización dentro del respeto y la autonomía y la dignidad del condenado. Frente a la postura filosófica se trae a colación un argumento retribucionista en el cual el derecho penal debe imponer al infractor un castigo equivalente al mal que causó. La pena de muerte es justa, ya que quien mate debe aceptar la muerte, tal y como lo señala Rousseau. Él argumenta que existe una cláusula implícita en el contrato social, la cual es que para no ser víctimas de un asesino, aceptamos morir si nos convertimos en uno de ellos. Frente a esto, la Corte dice que si se admite su versión pura y simple de este argumento, equivale a una negación de la idea misma de los derechos humanos y del constitucionalismo, ya que éste elimina todo límite al poder punitivo estatal. Argumentan que precisamente los derechos humanos fueron creados como un limitante, como un límite para el Estado y para la imposición de sus órdenes. Rousseau excluye al delincuente del pacto social, ya que
quien infringe la ley se convierte en un traidor de la sociedad y pone en peligro al Estado. Entonces este va a estar en su pleno derecho para eliminarlo como enemigo. Entonces el juicio no será la Carta de los Derechos del Ciudadano, como lo establece la filosofía, sino que va a ser la prueba de que de la declaración de que esta persona ha roto el pacto social y por consiguiente no es un miembro del Estado. Este argumento la Corte la considera contradictoria, ya que desconoce la rigidez de la pena de muerte, ya que esta no puede ser gravada, ni condicionada, ni dividida. Entonces difícilmente se puede lograr una proporcionalidad entre el delito y la pena. Asimismo, resalta la posibilidad de un error judicial irreparable que afectaría la perspectiva retribucionista en los casos en los que se cause la pena de muerte a una persona que resulte ser inocente. Entre los argumentos justnaturalistas se encuentra la finalidad del presente convenio, en el cual se considera que la abolición de la pena de muerte es una consecuencia natural del respeto y la dignidad humana y a la inviolabilidad de la vida de éstas. Los valores indisolublemente ligados a la idea de los derechos humanos. Cuestionan que si las personas se consideran un fin mismo y la vida no es propiedad ni del Estado ni de la sociedad, como se desprende del reconocimiento de la dignidad humana y de la inviolabilidad de la vida, entonces la proscripción de la pena de muerte parece un claro desarrollo de estos principios que sustentan la juridicidad en el mundo contemporáneo. El Estado tiene como propósito humanizar las penas para asimismo poder humanizar la sociedad en su conjunto, por lo cual se considera que la pena no puede constituirse en una represalia estatal, porque debe responder a los principios de la racionalidad y de la humanidad. Finalmente vamos a hablar un poco de la postura que tenía Kant frente a la pena de muerte. Entonces, él tenía una doble postura frente a la pena en general, en donde se dividía en prevención y resocialización. Frente a la prevención, se decía que prevenir a la sociedad por medio de la pena implica cercenar la dignidad de la persona humana al considerarla como un medio y no como un fin. Y frente a la resocialización también tenía una parte en contra, ya que el Estado infiere en el fuero interno del hombre, decidiendo así a su criterio lo que es incorrecto y lo que es correcto sobre su persona. Ahí es donde entra la función retributiva de la pena, en el cual no significa una homogeneidad sino una igualdad. Entonces este derecho no exige que el castigo sea del todo homogéneo con el delito cometido, a diferencia de como lo decía el Antiguo Testamento con la típica ley del talión o la expresión ojo por ojo, diente por diente, sino que lo que exige es que la pena sea igual que el delito. Sin embargo, Kant justificaba la pena de muerte, ya que el asesinato no podría equipararse ni podría pagarse de una manera distinta para restaurar el daño que se ocasionó. Mi postura frente a este tema tiene que ver mucho con la idea de Rousseau y su contrato social, en el cual se aceptan ciertas condiciones de convivencia y que si estas se incumplen, debe responder de alguna manera. En cierto modo sí estoy de acuerdo que existen ciertas personas y ciertas circunstancias que no van a permitir una resocialización. Entonces no acepto una pena de muerte radical, pero sí se debe ver ciertas circunstancias y ciertos casos en específicos en el cual, como se decía en clases anteriores, en el cual algunas personas logran apagar su conciencia. Entonces, esto no va a permitir una resocialización ni un arrepentimiento de las cosas que hagan y sí una repetición constante de los delitos cometidos. Entonces, en el caso específico se tiene que ver temas de cantidad, la forma en que se hizo y el estado mental en el que se encuentra la persona, ya que existen casos en los que ya son numerosas las víctimas y
se demuestra que esta persona, a pesar de haber estado bajo la privación de libertad, no va a tener un cambio y por el contrario resultan saliendo de una manera peor, causando un daño mucho más grande a la sociedad y a las personas que viven en ella de manera pacífica, aceptando las condiciones de este contrato social. Gracias.